Muchas gracias, doctor Mario. Bueno, uno de los temas que interesa bastante sobre las propuestas de Alfredo Barnechea es precisamente que indicaba que el año 2015 nosotros habíamos adquirido regalías, digamos, por 35 millones, de los cuales el 0.17 le toca al Perú. Entonces, haciendo una comparación de cuánto el Perú gasta en gigawatts, es más o menos 1.600 millones. Entonces, si uno hace la comparación de ello, de la exportación del gas que se está haciendo, son 55.000 gigawatts de exportación, que llega a ser al mismo precio de lo que nosotros pagamos, que estamos indicando que es 1.600, se hace con la comparación y son 2.200 millones. Entonces se paga 2.200 millones, pero el Perú en este momento solamente está recibiendo 35 millones por regalías, de los cuales el 0.17 le toca al Perú. Entonces es un tema que lo ha puesto en agenda y es muy interesante analizarlo, es muy interesante que nosotros empecemos a escuchar a este candidato porque son temas que realmente deberían estar en agenda. Y sobre todo acá al sur del Perú hemos notado que, por ejemplo, cuando se habla del gas de Camisea, de la parte del macro sur, él tiene propuestas interesantes en el sentido de que va a formar un anillo energético y que es fundamental para que en un país creciente de clase media podamos nosotros trabajar, que sea, digamos, la base para que podamos impulsar un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de sociedad. Entonces, ante las 4 grandes propuestas de Alfredo Barnechea y los temas que estamos indicando, tenemos ya a nuestro lado al arquitecto Armando Villanueva, que va con el número 1 al Congreso de la República por Acción Popular. Le damos la bienvenida y la primera pregunta que le queremos hacer es: cuando una vez le preguntaron a Fernando Belaúnde, le dijeron, ¿usted es de derecha, usted de izquierda, de dónde es? Y muy hábilmente Fernando Belaúnde dijo, ni derecha ni izquierda, adelante. Le preguntamos a Armando Villanueva, ¿qué es Acción Popular? Bueno, ya lo ha dicho usted mismo. Sigue y hoy más que nunca. Es más, como Alfredo, que pretende un nuevo belaundismo para el siglo XXI. Propuestas de desarrollo, propuestas vinculadas a una reinterpretación además del rol del Estado después de estos 25 años de experiencia en la que hemos tenido a un Estado más bien que ha ido mirando hacia afuera, que ha ido siendo permisivo con quienes venían de afuera, con las transnacionales, con las concesiones, con el sector privado, habiendo olvidado que su principal función, la del Estado, es responder a los intereses de la ciudadanía, promover el desarrollo, el bienestar, más aún siendo que hemos vivido épocas de bonanza económica que tal vez no se puedan volver a repetir en mucho tiempo. En teoría política nosotros, por ejemplo, conocemos muy bien, entre comillas, los de derecha social cristianos, los de izquierda socialdemócratas. En ese entender, digamos, en cuanto a teoría, Alfredo Barnechea se siente un socialdemócrata, pero es un socialdemócrata tirado a la izquierda, al centro, a la derecha. Yo diría que al centro, porque en las circunstancias tiene como referente el Perú como doctrina. Él mismo ha dicho, es difícil aplicar una política de desarrollo como la que se puede descubrir en un país como Noruega, por ejemplo, donde una sociedad de bienestar tiene otras características, tiene otro perfil y por tanto unas propuestas distintas desde el Estado mismo. Nosotros abogamos por una propuesta propia y afirmamos hoy igualmente al Perú como doctrina, como fuente de inspiración. ¿Y qué es una sociedad de bienestar en América Latina? Porque la sociedad de bienestar, pues bien es conocido, es también tiene una calificación en programas, no vamos a hablar de desarrollo, pero en programas de crecimiento a través de políticas, digamos, adecuadas a países como Noruega, Finlandia, Suiza. El nivel, bueno, estamos hablando de Europa, ¿no? Pero la sociedad del bienestar en acá América Latina, ¿cómo se entiende ello? Sobre todo en el Perú. ¿Cómo quisiéramos entender, cómo entendemos que debe ser una sociedad de bienestar? Una sociedad de bienestar para nosotros es aquella que pueda conseguirse con una ampliación de las capas medias sociales, que puedan extender, ¿no es cierto?, los servicios a los que el Estado está comprometido: salud, educación, vivienda, alimentación, ¿no?, seguridad, medio ambiente.
que pueda conseguirse con precisamente la asunción de ese estado de la responsabilidad respecto de esas responsabilidades sociales o esos servicios que debe cada vez atender a mayores grupos sociales. Claro. Y por eso pretendemos fortalecer a los grupos medios, hacer que esta sea una sociedad de bienestar constituida fundamentalmente o teniendo como eje fundamentalmente a los grupos o las clases medias. Claro, Manuel Castells, cuando hace un análisis precisamente del siglo XVIII y XIX de Europa, y ya para llegar a la sociedad de bienestar, indica precisamente, ¿no?, que hay un crecimiento o un paso de la zona rural a la zona urbana, el análisis que estábamos haciendo antes que usted llegue. Entonces, esta es una característica para que precisamente estas sociedades empiecen a crecer. Y el ejemplo más grande de repente es, pues, en este caso, Estados Unidos. Entonces, nosotros realmente pensamos pasar, o hay evidencias en los datos estadísticos, que estamos pasando de una sociedad, digamos, rural a una sociedad urbana, como en los años, digamos, 60, 70. Pero con muchas diferencias. Somos una sociedad fundamentalmente urbana en términos nacionales, porque el 70%, 75% de la población nacional ya tiene características o es fundamentalmente urbana. Pero hay diferencias regionales. Por ejemplo, la nuestra no es precisamente netamente urbana, es una sociedad más bien dual, mitad urbana, ¿no es cierto?, mitad rural campesina, pero con un tránsito notable de lo rural a lo urbano, sin que lo rural signifique o represente garantías para una mejora y consecución de niveles de bienestar. Claro, pero inmediatamente, no abogo esto, pero como abogado del diablo, diríamos, ¿no? Por ejemplo, Richard Webb hace un estudio donde efectivamente ahí hay más vías de comunicación, por ejemplo, digamos el caso de nada más de Santo Tomás, pasamos por cualquier marca y hay una conexión, antes era una semana, 3 días, ahora son unas cuantas, 5 o 6 horas. Entonces, esto se entiende, las nuevas urbes, usted que es arquitecto, por ejemplo, lo que es Santo Tomás, o lo que es Quillabamba, o lo que es Sicuani, se entiende como las nuevas urbes para estas sociedades en este caso para un desarrollo. Son parte de la estructura de redes urbanas. Hoy día ya es muy difícil hablar de solamente ciudades. Si usted aprecia el sur andino, tiene un desarrollo urbano distinto a aquellos que clásicamente se han analizado, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy día son redes urbanas, y redes urbanas que no solamente se extienden de acá hasta Canchis, ¿no es cierto?, o de Canchis hasta Espinar, sino inclusive de Canchis hasta Ayaví, Juliaca, Santa Rosa antes, luego Juliaca y de Juliaca hasta las provincias distintas que llegan hasta Desaguadero, que se han convertido en una red continua. Y acá dentro de la región misma hay un proceso de urbanización informal que se extiende desde Cusco hasta el Valle Sagrado y que se va extendiendo de Cusco hacia Oropesa, Quispicanchis y de acá hasta Anta. Entonces es difícil hablar solamente de ciudades en el clásico concepto de espacios concentrados urbanos, ¿no es cierto?, donde se reproduce no solamente el bienestar, sino las posibilidades de creatividad, de innovación, de tecnología y de industria. Entonces, esta realidad ya no es aquella clásica que se dio en el desarrollo de Europa, cuyos conceptos no necesariamente son aplicables, son referenciales, pero en el caso nuestro deben merecer un análisis distinto y respuestas por tanto distintas y por tanto propias, porque son realidades propias. Claro. ¿No? En ese sentido, por ejemplo, la renta o la población económicamente activa en Europa ha bajado, por lo tanto hay menos ingresos por los impuestos, la renta que se paga. En el caso del Perú tenemos un nuevo bolsón y hay más jóvenes que están ingresando, digamos, a la población económicamente activa. Eso es fundamental para lo no que del están todo, proponiendo. no del todo, y como, eso es algo que perdón, tiene que... como pacto, o sea, ustedes proponen un nuevo pacto social. Entonces, ello es, digamos, un elemento básico para proponer más adelante este pacto social. Entendemos el pacto social como la posibilidad en que el Estado se pone de acuerdo con la sociedad en su conjunto para decirles, oye, el Estado a partir de ahora quiere atenderlos, quiere responder a vuestros intereses, quiere proveerles mayores servicios, quiere darles una educación de calidad, quiere universalizar la salud, pero necesitamos que tú, sociedad 70% informal, te integres, seas parte, alimentes a ese Estado que te va a corresponder con mejores servicios. Es decir, necesitamos hacer de ese Estado, ¿no es cierto?, representativo
y participativo con toda la sociedad en su conjunto, porque hoy día tenemos que un 70% es informal, que un grupo muy pequeño es el que aporta a la tributación más importante, que finalmente forja la fuente económica a partir de la cual se abastecen los presupuestos públicos nacionales, sabiendo que hay un 70% que no contribuye, que se hace loco, ¿no es cierto?, que prefiere obviar, pero sin embargo le exige al Estado, le exige carreteras, le exige seguridad, le exige servicios. ¿Cómo es que empatamos a ese 70%? Ese es el pacto, ¿no es cierto?, que pretendemos con la sociedad, que asumamos la responsabilidad de esta nación, de este Estado conjuntamente, todos, y que empecemos a aportar a ese Estado con una tarifa plana del 2%. Quienes aporten a él serán beneficiarios de la educación de calidad, de la salud de calidad, de la universalización en un mediano plazo, ¿no es cierto?, inicialmente con el subsidio de los medicamentos para las enfermedades más comunes, las menos complejas, las más complejas tal vez en un siguiente paso, en la medida en que el Estado sea un proyecto común, ¿no?, y sea compartido por todos, absolutamente. Ahorita hablaremos de educación y salud. Tenemos una llamada, adelante por favor. Sí, le escuchamos. La consulta se basa básicamente sobre el Tratado Perú-Pacífico, el TPP, y justamente ahora está hablando nuestro candidato de los medicamentos y también de los medicamentos genéricos y otras cosas, ¿no?, con los cuales se podría abaratar. Pero mi consulta sería, usted como candidato al Congreso, ¿está de acuerdo con el TPP? ¿Acción Popular está de acuerdo con el TPP? De llegar al poder, de ser elegido congresista o de que su partido sea elegido como presidente de la República, ¿firmarían el TPP? Y si esto sucediera o no sucediera, ¿cuál sería su posición respecto a los medicamentos genéricos, ¿no? Ahora, respecto a los impuestos, hay muchos candidatos que están diciendo que van a rebajar los impuestos y otros que van a subir. ¿Cuál sería su posición de usted para que se impulse la economía, ¿no?, que estos últimos años ha desacelerado, ¿no? Muchas gracias. Gracias, buen día. A ver. Los TLCs fueron parte de un proyecto de reinserción internacional y establecimiento de relaciones comerciales con muchos países. Muchos de ellos no necesariamente nos han beneficiado, casi buena parte de ellos ha ido ratificando, más bien han significado intereses económicos que han significado, entre otras cosas, la valorización excesiva de medicamentos a los cuales somos inaccesibles, nos ponemos inaccesibles. Un Estado que defienda los intereses tendrá que revisar esos aspectos para ver si es conveniente o no para el Estado peruano. En términos generales, nosotros estamos por la necesidad de abogar porque el interés por la universalización de la salud se exprese en tratados de este tipo. Si un tratado lo único que hace es garantizar excesivos precios, exorbitantes precios para las medicinas que vienen de un país X, europeo o americano, habrá que reformarlos. Pues se trata de un Estado que se ponga horizontalmente para establecer nuevos convenios, nuevos pactos. Estamos hablando de los genéricos como una solución para las enfermedades no solamente más comunes, sino las más complejas, que hoy día, producto de estos TLCs, ¿no es cierto?, se multiplican exorbitantemente, haciendo inaccesible a la población, y han permitido monopolios que lo único que están buscando y están haciendo es rentabilizar con un servicio tan importante como el de la salud. Antes que hablemos de los impuestos que preguntaba el televidente, entonces estamos hablando que va a haber salud plana, me dice usted, en el sentido de atención y medicamentos. Atención y medicamentos, porque partimos del siguiente diagnóstico. El 70% de la atención de las enfermedades más comunes son medicamentos, que el Estado, proponemos, se subsidie universalmente para todo, inicialmente, de las enfermedades menos complejas. Las más complejas se irán resolviendo en la medida en que el Estado, producto de este pacto social, pueda adquirir mayores recursos y todos podamos aportar a ese fondo común que en algún momento podrá responder a las enfermedades más complejas. En educación, nos está ganando el tiempo, en educación, ¿qué está proponiendo Acción Popular? Bueno, la política es muy clara, educación de calidad para todos. ¿Cómo? Bueno, hay que resolver. El Estado ha perdido mucha presencia, mucha calidad en cuanto a la educación. Estamos en los últimos lugares. Los presupuestos públicos no han servido. La multiplicación, el aumento de los sueldos para los profesores no han significado una mejora en los niveles de aprendizaje, en comunicación, en matemáticas. En regiones como la nuestra la cosa es mucho más trágica. Hay un nivel de competitividad
no solo al interior del país, en la que el Cusco está muy postergado, y hay un nivel de competitividad, de medición de la competitividad internacional, en la que el Perú está también muy postergado. Entonces hay que implementar políticas que nos permitan afirmar, ¿no es cierto?, la eficiencia con que un servicio como el de la educación, impulsada por el Estado, no solamente garantice desde el Estado los niveles de calidad correspondientes, sino también desde el sector privado, ¿no? Porque los niveles del sector privado con los estatales hoy están tan bajos que prácticamente tienen los mismos niveles de eficiencia. Claro, entonces el Estado tiene que comprometerse para el caso del sector privado a cargo de educación, garantice los niveles, los resultados educativos por los cuales los padres de familia pagan por los estudiantes en primaria, secundaria, en institutos y en las universidades. Es más, la educación no más debe verse como una empresa con objetivos mercantiles, sino más bien como un servicio a partir del cual todos nos hacemos responsables de este sector tan importante para el desarrollo del país. Claro, y por otro lado ustedes hablan, bueno, en educación hay muchísimo que hablar, seguramente podríamos extendernos, hay detalles, y por ejemplo la propuesta de beca 25 para ese es un tema interesante, ¿no? A ver. ¿Qué pasa? Que el Estado hoy día subsidia con la condonación de algunos impuestos al sector privado encargado de la promoción de la educación. Sin embargo, esta no necesariamente se traduce en una mejor educación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos ido pensando? ¿Qué ha pensado la propuesta de Alfredo y de Acción Popular? Que más bien evitamos esta condonación, recogemos estos dineros y garantizamos que el subsidio vaya directamente a quien pretende especializarse con la beca 25 en posgrados, masterados, en doctorados, que puedan realizarse no solo nacionalmente sino internacionalmente, de modo tal que se garantice la efectividad de este subsidio dirigido por el Estado. Ya para entrar a los temas de los impuestos, por ejemplo, yo he estado por Echarati, en Echarati sabemos que es uno, digamos, de los distritos más ricos del Perú, y efectivamente al llegar allá no he visto una sola biblioteca ni en la misma municipalidad. Uno va al hospital, los servicios son pésimos, la única vacuna que tiene es contra la hepatitis A, entonces un solo practicante de medicina. Entonces hemos hablado ya de algo de salud, algo de educación. ¿Y qué están pensando ustedes, por ejemplo, cuando Alfredo Barnechea plantea un anillo energético en la parte del sur del Perú? ¿En función de qué? Primero, digamos, una parte, hay que tener igualdad para todos, ¿no? Hay que partir de algo para que todos los ciudadanos puedan crecer. Ya estamos hablando de salud, de educación, pero necesitamos ese anillo energético. ¿Por qué Alfredo Barnechea hace bastante hincapié en ese anillo energético? No solamente estamos hablando pues de petróleo, sobre todo nosotros lo que nos interesa es conocer el tema básicamente del gas. Y ahí hay temas muy interesantes que justamente, seguramente, escuchando a Alfredo, usted va a poder casar con la pregunta de nuestro televidente, que son los impuestos. Mire, no he escuchado hablar del anillo energético, pero sí del tema, digamos, del gas. Lo que estamos proponiendo es la renegociación de los contratos del gas en el caso específico de Camisea. Por una razón muy sencilla. Vendemos, ¿no es cierto?, el precio, fundamentalmente para exportación, a 0,50 céntimos, por lo cual el Estado obtiene una renta de 16 o de 10 más una regalía de 17 centavos de dólar. Eso en el estándar. Eso obviamente hace una diferencia abismal entre lo que el Estado obtiene y lo que las empresas del consorcio exportador obtienen por tal. Claro, ¿no es cierto? Y ha habido, bueno, estafa, lo ha dicho usted, ¿no es cierto? Se ha dado no solamente antes, sino también hoy día mismo, porque inclusive la CIEL hoy día está utilizando ciertos vericuetos de transporte para venderle a México a $17 cuando nosotros nos paga a 10 céntimos o a 17 céntimos más 10 céntimos, más o menos un sol por cada millón de BTUs, que es la unidad de medida. Este tema obviamente ha significado una evaluación muy seria de parte nuestra y ha significado la propuesta de la necesidad de renegociar estos contratos para precisamente equilibrar los ingresos que obtiene tanto quienes se encargan de la exportación como el Estado peruano en su calidad de propietario. Claro, porque miren, solamente Bolivia decía que se paga 5.5, en Argentina se paga 6.2, en México se paga ya en este momento 15.25 y en Asia 14. Hay alguna diferencia de precios. En el caso de Bolivia,
Yo he estado el año pasado en los momentos en La Paz, en los momentos en que se establecía o se había finiquitado este nuevo contrato de venta de gas boliviano a la Argentina. Y el precio iba entre 9 y 10 dólares por millón de BTU. Ya, pero en el caso de, o sea, ¿qué propone Alfredo Barnechea? ¿Nacionalizar y nuevamente renegociar? No, nacionalizar no. En el caso de la exportación, hasta podría darse la posibilidad de resolver los contratos porque estas resoluciones internacionales del CIADI, este arbitraje internacional, ha determinado que la empresa, el consorcio exportador, habría cometido fraude en el tema porque nos estuvo pagando un precio como que si el lugar de consumo final fuera México y no Europa o Asia, donde fue finalmente. Este solo hecho pudo haber significado y puede significar la resolución del contrato, pero pretendemos renegociar. No pretendemos ahuyentar ni nacionalizar, que se entiende como la posibilidad de quitar las inversiones extranjeras para destinarlas íntegramente a responsabilidad del Estado. No es eso la pretensión, es simplemente, muy bien, decirles a los inversores, oye, ustedes están pagándonos muy poco, el precio internacional es este, nosotros pretendemos tal cosa. Acá se trata de compartir los beneficios de la renta y no que la parte más gruesa y más grande se la lleven ustedes. Ese es el propósito. Pero esto que puede pasar en el caso del gas deberá ocurrir con las minas, que han tenido ganancias extraordinarias en los últimos tiempos y que no han revertido necesariamente en favor de quienes somos propietarios de estos ingentes recursos que han sido explotados por distintas empresas gracias a las concesiones que les ha permitido ese Estado que se ha hecho el loco, tapándose los ojos, la boca y los oídos para no ver, ni oír, ni decir nada al respecto. Claro, tu gobierno tras gobierno. Entonces, cuando ustedes proponen, y perdón que sea desarticulado, que quiero llegar justamente a los impuestos, cuando ustedes proponen pasar de 7 UITs de pago a 12 UITs, ahí, por ejemplo, ustedes van a abrir un colchón donde va a haber digamos, un forado. Sí, pero estamos proponiendo además un conjunto de cosas. O sea, esa propuesta es coherente con la idea de forjar una sociedad de bienestar teniendo como eje a las clases medias, a las cuales se les insuflaría de este recurso que haría fundamentalmente que se pague el impuesto a la renta a partir de los 4.000 soles y no a partir de los 2.300, que es lo que ocurre hoy día. 4.000 e inclusive 6.000 soles, con la posibilidad de que esta renta, ¿no es cierto?, o estos tributos puedan deducirse inclusive con los gastos de educación y salud en los que incurra una familia o una persona. Entonces, ¿de qué se trata? De insuflarle de recursos, también de vivienda, 1 millón de viviendas, insuflar recursos que finalmente significaría mayor consumo, que podría revertirse en mayor IGB, por el cual, pero dándoles la posibilidad de un mayor bienestar, porque aquella familia, aquel ciudadano, ¿no es cierto?, aquel ciudadano que paga 4ª categoría o 5ª categoría a partir de los 4.000 soles y hoy día paga a partir de 2.300, sabiendo que puede deducir gastos realizados en educación y en salud, tendrá mucho cuidado, ¿no es cierto?, en administrar bien esos recursos y administrar los suyos para poder deducir los impuestos sabiendo que a través de ellos gana niveles de bienestar. Claro, y sí, muy bien, claro, efectivamente en la fórmula de demanda global una de las características es pues el consumo, entonces estamos, digamos, dando una inyección de consumo y gira, digamos, de manera adecuada según la fórmula de John Maynard Keynes. Pero lo que queríamos llegar es, y muy bien, esa forma de consumir y de reactivar la economía por un lado, pero a través de la minería, del gas, del petróleo, todo ello, ustedes también con las propuestas que están hablando de renegociar, se supone que vamos a tener mayores ingresos. Además, fíjese, en el caso de Cusco, yo no quisiera ser extremadamente optimista, pero hemos ido recibiendo por el gas mucho menos de lo que debíamos. Y yo creo que, ¿por qué? Por 2 razones. Porque vendemos a la exportación a precios de regalo y porque a nivel nacional los vendemos a precios regulados. Y vivimos una economía de mercado en la que el Estado, producto de esta concesividad con la que ha actuado el Estado para con quienes son concesionarios del petróleo y del gas, en el caso de Camisea, ¿no es cierto?, no están traduciéndose en desarrollo para la región. Entonces, ¿de qué se trata? Si tenemos más precios, si vendemos ya no a 50, sino a 5, o a 6, o a 9 más aún, ¿por cuánto estaríamos multiplicando las veces en que obtendría el Estado regalías o renta? Por muchas veces, por 5, 6, 10 veces, claro. ¿Quién sabe? Eso significaría, sabiendo que el 50% de las regalías se quedan en manos del gobierno nacional y el 50% pasan a
a los gobiernos municipales, regionales y universidades del Cusco departamento, ¿se imagina cuánto podría multiplicarse? Estas medidas tendrían que ir para el Estado, 50 por gobiernos regionales, y ahí tienen sus porcentajes. Si multiplicamos, si mejoramos los precios, lógico, multiplicaremos los recursos. Y entonces el reclamo de Quillabamba hoy día, por la no redistribución y demás cosas, podrá quedarse aquella. Y podremos además tomar otras medidas complementarias para responder a los desafíos de complementar con recursos aquellos distritos y provincias que no han obtenido los recursos suficientes hasta ahora provenientes de Camisea, porque uno de los objetivos principales del canon es forjar desarrollo, equilibrio, equidad, y lo que ha estado generando hasta ahora es inequidad, claro, porque Espinar y la Convención han ido recibiendo más o menos el 45% de todo este canon, lo cual genera mucha desigualdad en la misma región. Lógico. El ICAE inclusive ha indicado pues ha habido baja a través de la renta del gas, pero hemos crecido por el tema, digamos, de agricultura y otros. ¿Qué opinión le merece que el Cusco relativamente esté creciendo ya para entrar en temas justamente de trabajo a nivel congresal? Porque el congresista no es el que efectivamente propone, tiene, no, más bien es otro su campo, pero estamos hablando de representantes, digamos, claro, en la parte legal va a casa en todo, pero estamos hablando, digamos, con un candidato al Congreso que conoce muy bien las propuestas de su partido, pero ¿cuál sería su labor en función, digamos, de este crecimiento económico que ha tenido el Cusco, pero básicamente por la agricultura, no por el gas, según el ICAE? Bueno, sabiendo que hay una agricultura que todavía requiere de mucho estímulo, hay la necesidad de impulsar infraestructura para la cosecha del agua, para promover mejora en la infraestructura de vivienda productiva en todo el conjunto de la región. Esto podría ayudar a recuperar un sector agropecuario que ha ido creciendo casi autónomamente, ¿cierto? Eso en el caso de las otras provincias distintas a la Convención. En la Convención ha habido más bien un retraimiento de la agricultura, ¿no es cierto?, de pan llevar, así como de la exportación. Gracias a los recursos que ha insuflado el canon, toda la población ha preferido irse a los municipios, convertirse en proveedores, hacerse administrativos de los municipios, y hoy día los municipios tenemos en la Convención que están sumamente burocratizados y en algún momento muy controvertidamente, ¿no es cierto?, con los proveedores y demás. Esto ha hecho que la ciudadanía, los antiguos campesinos, abandonen el campo, y esto ha significado menores niveles de producción, menores niveles de productividad en los productos de exportación, menor calidad en los productos, pérdida de precios, es decir, un círculo vicioso que ha deteriorado las potencialidades que antaño eran aquellas que solventaban y sustentaban una economía tan importante como la Convención. Claro, esto hay que reactivar, y no es que no se han destinado dineros o economías para estos proyectos de inversión, todo lo contrario, se ha invertido mucha plata. Lo que no se sabe es cómo ni a dónde ha ido ese dinero. Entonces, respecto del tema hay que hacer una evaluación muy seria. Hemos recibido tal vez unos 15.000 millones en los últimos 10, 11 años de aporte del canon a la economía regional. ¿Qué se ha hecho? Hay que responder. ¿Qué debemos hacer de acá para adelante? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué hacer para que los dineros no nos los echemos nada más esta generación de la que somos parte, sino pueda garantizarse, ¿no es cierto?, fondos para estimular y garantizar la promoción de bienestar para las generaciones que vienen? Son las preguntas a las que debe responder no solamente un parlamentario, sino quienes están a cargo del gobierno y la definición de políticas regionales. Muy arquitecto, queríamos conversar mucho más con usted, pero bueno, la hora nos ha ganado. Alfredo Barnechea llega mañana, a ver, por favor. Va a estar a las 6 de la tarde, una conferencia comprometida con los jóvenes fundamentalmente. ¿En dónde? En el Paraninfo Universitario, a partir de las 6 de la tarde. Hoy día llega Alfredo, a las 4 aproximadamente de la tarde vamos a recibirlo. Nos ha sorprendido con este hecho, pero igual estamos organizando una recepción a la cual de hecho invitamos a todos los militantes, simpatizantes de Alfredo, del partido, que podamos darle una recepción estimulante para que él continúe esta carrera que está siendo bastante interesante, no solamente para Acción Popular, sino para el Cusco, fundamentalmente por los temas que plantea, y también para el país, que están viendo una opción alternativa en las propuestas de gobierno que estamos haciendo. Muy bien, amigos, fueron las palabras de Armando Villanueva, que va con el número 1 por Acción Popular. Muchas gracias, muy buenas tardes.